Por eso que es fundamental comprender cómo funciona ese asombroso, ese impresionante ordenador que es nuestro cerebro. El grado de éxito que tú percibas interiormente, ya sea, o los sentimientos que tú percibas, ya sea alegría, felicidad, amor, dicha, paz, es el resultado directo de cómo te estás comunicando contigo mismo, ¿sí? Y es el dominio que tú tengas de la comunicación hacia el mundo externo. Eso va a determinar el grado de éxito con los demás, ¿sí? Y realmente eso es algo muy importante, porque utilizando las técnicas, utilizando la base de lo que es la programación neurolingüística, la PNL y otras tecnologías, eh, se centra en lo importante que es el lenguaje que estamos utilizando, ¿sí? Porque te comentaba hace un momento, la mente inconsciente no analiza, la mente inconsciente no tiene sentido del humor, la mente inconsciente es literal. Si tú le das un mensaje, la mente inconsciente lo va a interpretar como real, así como una computadora, que tú le introduces ahí un mensaje a tu ordenador, a tu computadora. Inmediatamente lo que va a hacer el procesador, el CPU, es interpretarlo y aceptarlo. Si tu computadora no te va a responder, si tú a tu computadora le escribes, computadora, eres una tonta, tu computadora no te va a responder, no te va a refutar. Simplemente acepta ese mensaje, lo guarda, lo almacena. La mente inconsciente es exactamente lo mismo. Nuestro cerebro es como ese ordenador, es nuestro CPU, que cualquier indicación, cualquier orden que tú le des, la va a aceptar, ¿sí? La va a interpretar como real. Y la mente inconsciente no tiene sentido del humor. Aun cuando tú le digas algo en tono de broma, "Ay, es que qué tonto fui". Sí, le estoy diciendo en tono de broma, la mente inconsciente lo interpreta como real. De ahí la importancia de que aprendamos a comunicarnos con los demás y comunicarnos con nosotros mismos de una forma eficiente, utilizando un lenguaje empoderante. En videos anteriores o en charlas anteriores te he comentado que en nuestro lenguaje habitan las creencias, ¿sí? En nuestro lenguaje habita esa programación, esas ideas, esos pensamientos. O mejor dicho, en nuestro lenguaje se ve reflejada toda esa programación que hemos tenido, a lo mejor desde niños, desde pequeños, ¿sí? Y se manifiesta ya sea a través de un lenguaje limitante o un lenguaje empoderante, ¿sí? El lenguaje funciona de la misma manera que un semáforo. Si tú vas en tu vehículo, llegas a un semáforo, ves ahí la luz roja, significa que hagas un alto, así que te detengas. Si ves la luz verde, significa avanza. Si ves ahí la luz parpadeante, la luz amarilla o marrón, ¿sí? Significa ten cuidado, ¿sí? Pues el lenguaje funciona de la misma manera. El lenguaje nos puede frenar, ¿sí? Como un semáforo en rojo, si es un lenguaje limitante. Cuando tenemos un lenguaje limitante es como ese semáforo en rojo, te frena, te limita, te impide avanzar. Si es un lenguaje empoderante, es como esa luz verde, ¿sí? Te deja avanzar, te impulsa, te motiva, te llena de energía, ¿sí? Así como ese semáforo en verde, ¿verdad? Que luego hay unos que hasta se emocionan y le pisan todo al acelerador cuando ya el semáforo
está en verde. Un lenguaje limitante se refiere a todo aquello que decimos y que nos provoca desaliento. Ponte a pensar y date cuenta de qué lenguaje estás utilizando. Si estás utilizando un lenguaje limitante, o sea, si constantemente lo único que hay en tus conversaciones son quejas, son estados de ánimo de desaliento, de tristeza, ¿sí? El lenguaje limitante se refiere a todo aquello que decimos y que nos provoca todo esto: depresión, tristeza, enfermedad, debilidad, conformismo, desmotivación, tristeza, derrota, decepción, ¿sí? En cambio, un lenguaje empoderante se refiere a todo aquello que decimos y que nos provoca motivación, que nos da energía, que nos da alegría, éxito, superación, triunfo, progreso, fuerza, poder. Es como ese semáforo en verde que te permite avanzar, que te permite llegar a tu objetivo, llegar a tu meta. Te repito, en el lenguaje que utilizamos, ahí se ven reflejadas nuestras creencias. Y cuando hablo de creencias no me refiero a creencias de tipo religioso o creencias de tipo espiritual, sino a esa programación, ¿sí?, con la que hemos sido formados desde niños, a esas ideas, a esas creencias que habitan en nuestro inconsciente.